¿Qué sucede cuando la capital más protegida del mundo despierta al sonido de sirenas que no callan durante 7 días consecutivos? Cuando los aeropuertos de lujo se transforman en campamentos de refugiados. Cuando la promesa de un líder de mantener la guerra lejos de casa se desintegra ante los ojos de 13 millones de personas. Esta no es la historia de una simple batalla. Es el relato de cómo una semana de fuego y caos en enero de 2026 desmontó, pieza por pieza, la ilusión de invulnerabilidad que sostuvo a un régimen durante décadas. Es la crónica de la noche en que el contrato social entre un gobernante y su nación se quemó junto con las refinerías, las fábricas y la confianza. Prepárate para adentrarte en los 7 días que sacudieron los cimientos de una superpotencia. Si quieres seguir viendo contenido como este que analiza los eventos más impactantes de nuestro tiempo, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Realmente ayuda a que este canal pueda seguir trayéndote estos análisis profundos. Moscú, enero de 2026. Imagina una metrópolis de 13 millones de habitantes. Una ciudad que durante generaciones se consideró intocable. El corazón blindado de una nación que proyectaba poder hacia el exterior mientras prometía seguridad absoluta hacia adentro. Ahora imagina esa misma ciudad sumida en el periodo más oscuro y prolongado de desorden civil que haya experimentado en tiempos modernos. Esto es Moscú. En los primeros días de 2026, la capital rusa se encuentra paralizada. Sus aeropuertos cerrados, millones de personas atrapadas en un estado de pánico tangible, cientos de miles de hogares sin electricidad, sin calefacción, en pleno invierno ruso. La ironía es brutal y no pasa desapercibida. El mismo líder que planeó sumir a Ucrania en la oscuridad y el frío durante las festividades de Año Nuevo ahora observa cómo su propia capital experimenta precisamente ese destino. El contexto, la venganza, no se sirve fría para entender la magnitud de lo ocurrido. Debemos retroceder apenas unas semanas. Durante todo diciembre de 2025 y los primeros días de 2026, Rusia intensificó su campaña de bombardeos contra Ucrania. Los objetivos no eran bases militares, eran edificios residenciales, infraestructura civil, plantas de energía, desde Kiev hasta Odessa, desde Zaporizhia hasta Kharkov. Las sirenas antiaéreas nunca cesaron. La estrategia era clara en quebrar la voluntad del pueblo ucraniano, congelándolo, dejándolo a oscuras, arrebatándole la esperanza junto con el calor y la luz. Cada día, vidas ordinarias pendían de un hilo, pero la respuesta ucraniana no se hizo esperar. Y cuando llegó, fue instantánea, masiva y perfectamente orquestada. Por cada misil que Rusia disparaba, Ucrania enviaba enjambres de miles de drones hacia el corazón de su agresor, no solo hacia bases militares, hacia el prestigio de Putin, hacia el estilo de vida lujoso de Moscú, hacia el orden civil que sostenía la narrativa del Kremlin. La semana que Moscú no olvidará desde el 30 de diciembre hasta el 4 de enero, una semana completa. Las sirenas no dejaron de sonar sobre los cielos moscovitas. La escalada más dramática ocurrió en la noche del 3 al 4 de enero. Oleadas de drones ucranianos penetraron el espacio aéreo ruso, en lo que constituiría uno de los ataques de represalia más extensos y coordinados de la historia moderna. El epicentro fue, una vez más, Moscú. Fase 1. El colapso del transporte. La primera onda de choque golpeó donde más duele a una ciudad conectada al mundo, en sus aeropuertos. Se emitió alerta roja en la capital y sus alrededores. Ante la aparición de enjambres de vehículos aéreos no tripulados, las puertas de Moscú al mundo, Domodedovo, Vnukovo y Zhikovsky, cerraron abruptamente, activando el Plan Alfambra, un protocolo de emergencia que detiene todas las operaciones. No fue solo en Moscú, en Kaluga, Ryazán y Tula también cerraron sus aeropuertos. Solo en la capital se suspendieron 200 vuelos. Las imágenes desde el interior son perturbadoras, pero no provienen de un campo de refugiados. Son las terminales de lujo de Moscú. Miles de pasajeros varados, personas durmiendo sobre bancos, encima de su equipaje. Un caos total y un pánico palpable dominan los aeropuertos. Vuelos cancelados masivamente, interminables demoras, reembolsos de boletos que no compensan los planes arruinados. La interrupción ocurrió durante uno de los periodos más críticos del año para el transporte y el turismo ruso. Muchos ciudadanos estaban de vacaciones, viajando dentro y fuera del país. Los sueños de Año Nuevo y Navidad ortodoxa de cientos de miles de rusos
se evaporaron en cuestión de horas, y la capital aún no se había recuperado del golpe anterior. El preludio en la noche sin luz. Retrocedamos brevemente al 30 de diciembre, cuando todo comenzó. Fuentes noticiosas ucranianas reportaron que aproximadamente 300 vehículos aéreos no tripulados fueron enviados hacia Rusia esa noche. El aeropuerto de Domodedovo quedó cerrado desde ese día. Cerca de 100.000 personas en la región de Pudimescovy se quedaron sin electricidad. En la madrugada del 30 al 3, el 1 de diciembre, un apagón generalizado sacudió la región de Moscú. ANSE reportó que más de 600.000 conexiones quedaron sin servicio eléctrico, mientras se declaraba amenaza de drones en la zona. Las autoridades informaron que las reparaciones no estarían completadas hasta el 7 de enero. No solo los ataques, sino también las condiciones climáticas adversas paralizaron los vuelos. El mal tiempo causó grandes demoras en el aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo y el aeropuerto Hrabrovo de Kaliningrado. En Kaliningrado, 24 llegadas y 20 salidas sufrieron demora. En Púlkovo, 49 salidas y 26 llegadas se vieron afectadas. La situación más grave la enfrentaron los pasajeros de Norwin. No habían podido volar hacia Kaliningrado desde el 29 de diciembre. Más de 100 personas permanecieron varadas durante 3 días. Les dieron vales de comida por valor de 500 rublos, aproximadamente 5 euros, y 5 horas de alojamiento hotelero, una compensación insultante para el caos que experimentaban. La declaración del Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Ucrania ha estado atacando Moscú con drones todos los días desde el comienzo de 2026, según su comunicado, hasta la medianoche del domingo 4 de enero. Los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido 57 de los 437 drones derribados sobre Rusia en la región de Moscú. Analicemos esos números por un momento. Más de 400 drones en una sola noche. Ucrania había paralizado a Rusia con más de 500 vehículos no tripulados en apenas horas. Esto marcó una escalada dramática respecto a los ataques previos, menos frecuentes, que habían tenido como objetivo la capital rusa. El caos que se extendió durante casi una semana completa no fue una represalia ordinaria. Fue uno de los ataques de venganza más prolongados y sostenidos que Ucrania haya lanzado contra Moscú hasta la fecha. Fase 2. Cuando el colapso civil se encuentra con el militar. Pero lo que sucedió en Moscú la noche del 4 de enero no fue simplemente una interrupción de servicios civiles. La base aérea de Kabinka, hogar del equipo acrobático de élite caballeros rusos, se sacudió con explosiones. La base aérea de Mayo era confianza de Putin, y el centro de aviación civil fueron atrapados simultáneamente. Sin embargo, la segunda fase del ataque, técnicamente más destructiva, se desarrolló a 800 kilómetros al sureste de Moscú, en la región de Samara. El objetivo en la refinería de NO5KU y BISH-5SK, los drones de largo alcance ucranianos apuntaron hacia la refinería petrolera masiva de Rosneft, en Novokuibisepsk. Este no era un depósito de combustible seleccionado al azar. Esta instalación jugaba un papel fundamental en la producción rusa de gasolina de alto octanaje y combustible para aviones. Cuando los drones impactaron las torres de destilación, el punto más sensible de la refinería, más de 10 explosiones iluminaron el cielo nocturno. Datos satelitales e imágenes compartidas por residentes locales confirmaron que las llamas se elevaban hacia el cielo y que la capacidad operativa de la instalación había sido completamente eliminada. Fase 3 SAN, atacando el cerebro de la máquina de guerra. La diversidad de objetivos en la lista de Ucrania demostró la inteligencia estratégica de la operación. No solo combustible, sino también el cerebro de la maquinaria bélica rusa fue atacado. En la tercera fase, quizás la más estratégica del ataque, los drones se dirigieron hacia la ciudad de Yelets, en la región de Lipetsk. El objetivo era la fábrica energía. Esta fábrica producía baterías y unidades de energía para vehículos aéreos no tripulados de importancia vital para el ejército ruso. Todo, desde los radios de los soldados rusos en las líneas del frente hasta las baterías de los drones de reconocimiento, se producía aquí. Con la destrucción de la fábrica, la columna vertebral tecnológica de la logística rusa fue aplastada precisamente en el punto donde producía sus propias armas. El humo negro que se elevaba desde la fábrica señaló una ruptura en la cadena de suministro militar rusa
que tomaría meses reparar. El golpe económico en la terminal de Temryuk, en el flanco sur del mapa, se asestó un golpe mortal a la economía rusa. La terminal petrolera de Temryuk, en la región de Krasnodar, uno de los puntos de exportación energética más críticos del Mar Negro, fue atacada por misiles y drones ucranianos de largo alcance. Las imágenes satelitales confirman que las tuberías que conducen a los muelles de la terminal fueron completamente quemadas e inutilizadas. Esto no es simplemente un incendio. Las exportaciones petroleras rusas a través del Mar Negro están actualmente detenidas, extendiendo el anillo de fuego. Este anillo de fuego se extendió hasta Tatarstán, a 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana. Cuando el depósito de transferencia de petróleo en la ciudad de Almetievsk, que se consideraba fuera de su alcance, fue alcanzado, los límites geográficos de la guerra colapsaron para el pueblo ruso. Mientras tanto, la tormenta de fuego también se propagó a la región de Kaluga, el depósito petrolero de Lidinovo en esta región, considerado la puerta logística de Moscú, quedó envuelto en llamas a medianoche, como la refinería de Samara y la fábrica de baterías en Yelats. Este también era un centro crítico que suministraba al ejército ruso. Las líneas de energía fueron cortadas, las reservas de combustible volaron por los aires, y cuando la ola de ataques alcanzó Kursk, el impacto se extendió a la infraestructura civil. La planta eléctrica de KASNOTU-ROVK, el ataque a la planta eléctrica de Konotorovka, aunque geográficamente pequeño, tuvo un impacto masivo. 115 asentamientos quedaron sumidos en la oscuridad total. Las bombas de agua en la región se detuvieron. Las redes de comunicación fueron cortadas y las autoridades locales quedaron completamente indefensas. El panorama estratégico en una guerra de parálisis. No necesita ser un experto militar para resumir el cuadro creado por estos ataques. Sin energía, sin baterías, sin logística. Mientras la máquina de guerra rusa intenta enviar municiones y soldados al frente, está siendo estrangulada bajo los escombros de su propia infraestructura en casa. El cierre de la terminal de Temryuk en Krasnodar no es solo una pérdida de prestigio para Rusia, sino un corte directo en el flujo de efectivo. El ataque en Tatarstán, mientras tanto, tuvo un efecto rompehielos en la industria rusa. El bombardeo de un centro a 1.200 kilómetros de profundidad, como Almetievsk, ha causado que las compañías de seguros se nieguen a asegurar fábricas en el interior de Rusia o eleven las primas a niveles astronómicos. Para inversores y gerentes de fábrica, ya no existe una base de producción segura en Rusia. Agrega a esto la pérdida de la fábrica de baterías en Yelets y el depósito de combustible en Kaluga, y el efecto dominó alcanza la línea del frente. Mientras los camiones cisterna esperan vacíos en la Yudinovo, los tanques en el frente permanecen inmóviles. La guerra moderna se construye sobre baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Las gafas de visión nocturna de los soldados rusos, los radios, los telémetros láser y, lo más importante, los drones FPV funcionan con baterías. El cierre o daño de la línea de producción de la fábrica energía creará una escasez de energía en la línea del frente. Esta interrupción en la cadena logística podría dejar a los soldados rusos ciegos y sordos en el campo de batalla en cuestión de semana. Este es un ejemplo perfecto de la estrategia ucraniana de parálisis de producción asimétrica. En lugar de atacar al soldado en la línea del frente, elimina el sistema que le permite luchar. El costo económico en miles de millones en pérdidas. El costo económico del cierre de los aeropuertos de Moscú se mide en miles de millones de rublos. Cada cierre de Domodedovo y Vnukovo significa pérdidas masivas para las aerolíneas, desperdicio de combustible y demoras en el transporte de carga. Más importante aún, sin embargo, esta situación destruye la imagen de Rusia como un puerto comercial seguro. Moscú es ahora una zona de riesgo para empresarios extranjeros, diplomáticos y compañías de carga. Además, el dilema de defensa aérea creado por estos ataques obliga al Estado Mayor General ruso a una elección imposible. ¿Dónde desplegará Putin sus limitados sistemas de defensa aérea? Si los retira para proteger Moscú y las refinerías, las tropas en el frente ucraniano y Crimea quedarán desprotegidas. Si los mantiene en el frente, la infraestructura industrial y energética de Rusia continuará siendo bombardeada por drones ucranianos, como lo fue esa noche. El efecto más insidioso en miedo, inflación y escasez. Y el efecto más insidioso en
el miedo a la inflación y la escasez. Cada refinería que queda fuera de línea representa ingresos perdidos. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Su presupuesto es esencialmente un presupuesto de hidrocarburos. Los impuestos sobre el petróleo y el gas están financiando literalmente esta guerra. Cuando una refinería es dañada, no solo deja de producir gasolina o diésel para uso doméstico, detiene la producción de valiosos productos de exportación. Las estimaciones de la industria sugieren que los ataques han destruido más del 10% de la capacidad total de refinación de Rusia. Esto se traduce en miles de millones de dólares en ingresos de exportación perdidos. Este dinero estaba destinado a balas, misiles y el salario de los soldados. Es una reducción directa de la cuenta de guerra del Kremlin. Segundo, y quizás más críticamente, está el impacto interno. Rusia es un país vasto y la logística de su presencia militar en Ucrania es insaciable. Funciona con diésel. Los camiones que suministran a las unidades del frente, los tanques en combate, los generadores que alimentan los puestos de mando, todos están sedientos de combustible. Al atacar refinerías y depósitos, Ucrania no solo está dañando la billetera de exportación de Rusia, está atacando las líneas de combustible que alimentan a los soldados que intentan matarlos. Ya estamos viendo informes de escasez de combustible en algunas regiones rusas, con precios de gasolina en aumento para los civiles. Esto crea una elección brutal para el Kremlin: priorizar combustible para el ejército, arriesgar enfurecer al público y paralizar otros sectores industriales, o distribuir el dolor y arriesgar ralentizar el esfuerzo de guerra. El pueblo ruso aprende el costo de la guerra. El pueblo ruso ahora está aprendiendo el costo de la guerra, no desde las pantallas de televisión, sino desde las etiquetas de las gasolineras y los apagones eléctricos. Los 115 asentamientos dejados sin electricidad en Kursk sirven como una vista previa, aterradora para el resto de Rusia. Atacar plantas eléctricas y depósitos de combustible en condiciones invernales está creando un profundo sentido de pánico en la sociedad rusa. Este pánico desencadena una espiral que conducirá a estantes de supermercado vacíos, un resurgimiento del mercado negro y una caída en el valor del rublo. Más allá de las explosiones, la ruptura del contrato social, más allá de todas estas explosiones, refinerías en llamas y aeropuertos cerrados, lo que está sucediendo apunta a una ruptura mucho más profunda, casi existencial. El contrato social tácito que Vladimir Putin ha tenido con el pueblo ruso durante un cuarto de siglo siempre se ha basado en una ecuación simple de inobediencia política: y te prometo estabilidad, seguridad, y mantendré la guerra lejos de tus hogares. Sin embargo, con estos ataques, ese contrato fue desgarrado ante los ojos de millones de personas. Esa noche, la narrativa de gran potencia de Putin colapsó. El pueblo vio que el Estado había fallado en cumplir su deber más fundamental, en proteger a sus ciudadanos. Drones enemigos volando sobre la capital, Moscú, destrozaron la ilusión de invencibilidad del Kremlin. Para los ciudadanos rusos, la guerra ya no es una operación militar especial en la televisión, sino una realidad que podría explotar fuera de sus ventanas en cualquier momento. La transformación psicológica en impotencia aprendida. Esta situación está desencadenando una peligrosa transformación psicológica dentro de Rusia en la impotencia aprendida. Desde los aldeanos dejados sin electricidad en Kursk, hasta las élites varadas en los aeropuertos de Moscú. Todos se hacen la misma pregunta: si el ejército no puede proteger la capital y las instalaciones estratégicas, ¿quién nos protegerá? Este sentimiento de inseguridad es un ácido que erosiona silenciosamente la autoridad del régimen. Los canales locales de Telegram, a pesar de la censura de los medios estatales, están desbordándose con imágenes de explosiones y comentarios furiosos. Esto es una señal de un flujo de información incontrolable y una ola de rebelión que surge desde las bases. El pánico de las élites. Las ratas abandonan el barco. Sin embargo, el golpe verdaderamente devastador se está sintiendo más allá de las calles, en los salones dorados del Kremlin y en las villas de lujo. A partir de octubre de 2025, el pánico de las élites ya no es una teoría, sino que se ha convertido en un plan de escape concreto para los oligarcas que controlan los gigantes energéticos e industriales de Rusia. Estos ataques significan no solo la pérdida de instalaciones físicas, sino también el fin de su riqueza e inmunidad. Mientras la refinería de Samara arde y la terminal petrolera de Krasnodar se detiene, la fase D
Las ratas abandonan el barco, ha comenzado para los oligarcas que son los verdaderos dueños de estos activos. Los informes de inteligencia indican que los generales rusos y las élites económicas están planificando transferencias secretas de activos y rutas de escape hacia centros como Dubái, Estambul y Doha. La promesa de Putin de riqueza a cambio de lealtad se vuelve cada vez más sin sentido con cada ataque de drones ucranianos sobre chimeneas de fábrica. La guerra de desgaste económico estratégicamente, el movimiento de Ucrania, también ha alterado el equilibrio de costos de la guerra. Rusia está gastando millones de dólares en misiles para derribar drones de madera contrachapada que cuestan unos pocos miles. Esta es una guerra económica insostenible. Ucrania ha arrastrado a Rusia a una guerra de desgaste, obligándola a consumir sus propios recursos en su propio territorio. Atacar instalaciones de producción críticas socava la capacidad bélica a largo plazo de Rusia. Golpear un tanque en la línea del frente es una victoria táctica, pero golpear la fábrica que produce el combustible y las baterías de ese tanque es un jaque mate estratégico. Las grietas en la estructura federal. Además, estos ataques están ampliando las grietas en la estructura federal de Rusia. La retirada de sistemas de defensa aérea de las provincias para la seguridad de Moscú está aumentando las tensiones interregionales. Los gobernadores de Samara o Tatarstán pueden comenzar a cuestionar la falta de protección del centro. ¿Por qué se protege Moscú mientras nuestra refinería arde? Es la pregunta más peligrosa que amenaza la unidad interna de Rusia. Con estos ataques, Ucrania no solo está atacando objetivos físicos, sino también el pegamento político que mantiene unida a la Federación Rusa. A la pregunta escéptica, ¿es suficiente? Ahora puedo escuchar las preguntas escépticas. ¿Es suficiente? ¿Pueden los ataques con drones realmente cambiar el curso de la guerra? Por sí solos, quizás no. Una refinería puede ser reparada. Las defensas pueden adaptarse con el tiempo. Pero debes ver esto no como una táctica independiente, sino como una parte magistral de una estrategia mucho más amplia. Esta es una estrategia de presión sistémica. El simbolismo de esa noche, las llamas que se elevaron esa noche desde las instalaciones críticas y la oscuridad que descendió sobre los aeropuertos de Moscú, no simbolizan una crisis temporal sino una derrota estratégica duradera. Ucrania ha demostrado que la venganza no es un plato que se sirve frío, sino un menú explosivo servido caliente desde miles de kilómetros de distancia. La fortaleza impenetrable de Putin ahora no es más que un mito. El colapso de las defensas aéreas rusas esa noche se combinó con el miedo grabado en las mentes del pueblo ruso. El Estado no puede protegernos, mientras instalaciones industriales de miles de millones de dólares fueron aplastadas. La mentira del Kremlin de que todo está bajo control también se redujo a cenizas en esos incendios de refinerías. El mensaje final, el mensaje ahora, resuena en las calles de Moscú. Si no hay noche segura para Ucrania, no habrá puerto seguro, fábrica o capital para Rusia. La guerra ha regresado al hogar de su iniciador, y no solo tocó a la puerta, la derribó y entró. Esta no es una historia sobre quién está ganando o perdiendo en el sentido tradicional. Es una historia sobre cómo la guerra moderna ya no respeta frontera, cómo la tecnología ha democratizado el alcance, y cómo las promesas de protección y seguridad pueden evaporarse en una sola semana de fuego y caos. Es la historia de cómo un pueblo que creyó vivir en una fortaleza inexpugnable despertó para descubrir que las murallas eran de papel. Y es la historia de cómo el verdadero campo de batalla de este conflicto no son solo las líneas del frente, sino las mentes, los corazones y la fe de millones de personas en el pacto fundamental que los une a su gobierno. Esa noche, ese pacto ardió junto con las refinerías, y el humo aún no se ha disipado. Así que, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Crees que estos ataques marcan un punto de inflexión en el conflicto? ¿O son simplemente otro capítulo en una guerra que aún tiene mucho por desarrollarse? Comparte tu análisis en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre nuestros nuevos análisis en profundidad. Gracias por elegirnos para entender los eventos que están moldeando nuestro mundo.